Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Hola. ¿Todos bien por allá atrás? ¿Bien? Un gusto verlos, encontrarlos, abrazarlos. Llegué muy justito de tiempo, pero cuando terminamos los abrazamos a los que no pudimos. Ustedes saben que hay momentos de la vida que uno vuelve a la infancia, ¿no? A mí me está pasando en este tiempo. Después de tener mis hijos y que mis hijos crecieron, ahora tengo nietos. Tres ya con nosotros y uno por venir. Así que imagínense si voy al cine, ¿qué voy a ver? Toy Story, por supuesto. Y esas cosas, y jugamos juegos o leemos cuentos. Si cuento un cuento, tiene que ser Los Tres Chanchitos. Y todo con la dramatización, soplando las casas y todo eso, y aullando como un lobo. Y jugar juegos también. Hay uno que juegan ellos que se llama escaleras y toboganes. Es una carrera ascendente. Entonces, si uno llega a una escalera que lo hace subir y ganar lugares, pero de repente se encuentra con un pozo y es un tobogán que lo hace bajar y vuelta a empezar. Y este juego es un juego, no es nuevo, este es de mi generación. Cuando yo era chico, había un juego que se llamaba el juego de la oca. No sé si existe todavía. La oca es un ganso, ¿no? Entonces uno va tirando el dado y va avanzando para llegar al final. Y a veces tiene la suerte de encontrar a alguien que lo lleve, a alguien que lo empuja, a alguien que le haga ganar 4 o 5 casilleros. Pero había 2 casilleros muy, muy temidos por el que jugaba el juego de la oca. Uno era que después de más o menos la mitad del camino, un poco más allá, llegabas a un casillero que te decía, vuelve a empezar, vuelve a la partida. Una frustración. Había que llegar al casillero 100 y en el casillero 60 o 70 que te digan vuelve a la partida era frustrante. Vos te ibas ganando, avanzando primero y pasaba de repente al último lugar. Pero había otro casillero peor. Y era, mataron a la oca. La oca se murió. Perdiste el juego. ¿Por qué todo esto? Porque en la vida del espíritu pasan estas cosas. En la vida cristiana, en la vida del espíritu, es una carrera ascendente, donde de repente llegamos a hitos que nos hacen pum para arriba. Y avanzamos 20 escalones en un segundo por la acción soberana del espíritu. De repente actuamos un poquito flojo y nos caemos, ¿no? Nos caemos y tenemos que volver a ponernos en pie. O nos encontramos que perdimos el rumbo y tenemos que volver a la partida, volver a empezar. Espero que ninguno de nosotros se encuentre el lugar de la muerte espiritual. Sería muy dramático, pero podría suceder. Muertos espirituales están los que no conocen a Cristo, los que no han venido todavía a la salvación y necesitan conocer al Señor. Y quería leer un poco una historia que tiene sus partes conocidas y sus partes menos comentadas, que es el encuentro de Jesús con un importante religioso de su época que se llamaba Nicodemo. Y este es un encuentro en el cual se produce un diálogo entre ellos dos. En la primera parte de ese diálogo, Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. En la segunda parte empieza a revelar el motivo por el cual el Hijo del Hombre vino a este mundo. Y revela también el corazón del Padre en enviar al Hijo. Y este es tal vez uno de los pasajes más conocidos y más comentados de la Escritura, que de tal manera amó Dios
al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego cierra el pasaje con una disertación acerca de, en función de la fe del hombre, es que alcanza o no alcanza la salvación. Y acerca de su actitud de venir a la luz, es que logra o no la vida eterna. Y quería referirme a la primera parte de este episodio, allí donde le plantea Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y antes de ir allí, quería tomar un versículo, tal vez para que guíe un poco nuestro pensamiento, tal vez para aprenderlo de memoria, tal vez para que te resuene en la semana, porque es muy fácil de memorizar. Y es el verso 6 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Lo podemos repetir? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así lo dijo el Señor, y espero que te resuene toda esta semana en tu pensamiento y también en tu corazón. Vamos a la lectura, vamos a arrancar en el capítulo 2, en el verso 23. Voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Vine a la feria los otros días y un amigo tuvo la delicadeza y la gentileza de obsequiarme este ejemplar. Y dice allí que mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Y entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas espirituales? Hasta ahí la lectura. Así que estamos en una fiesta, la fiesta de la Pascua, fiesta de gran convocatoria de los judíos. Tenían 3 fiestas solemnes
a lo largo del año y esta era una de ellas, donde eran convocados todos los judíos a concurrir a Jerusalén y allí se hacían los sacrificios, allí se celebraba la Pascua y por ese motivo la convocatoria era importante. Y mucha gente venía y creía en Jesús. Y evidentemente las autoridades del gobierno y las autoridades religiosas y los ancianos de Israel estaban tomando nota de la influencia que estaba teniendo este hombre, Jesús de Nazaret, porque la atención de la gente en parte estaba en la festividad, pero en parte estaba en este hombre singular, tan importante. Y tal vez había entre ellos cierta disertación, cierta discusión que después vemos que se pone de manifiesto. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su autoridad? ¿Qué vino a hacer? ¿Cumple la ley de Moisés? ¿Es una amenaza para el César? Todas esas preguntas estaban dando vueltas por ahí. Pero hay un hombre que tiene una cierta sensibilidad y que dice, yo voy a ver con mis propios ojos. No me voy a quedar con lo que me cuentan. No voy a mirarlo de lejos. Entonces se las arregla y de noche, tal vez para que no lo vean mucho sus colegas o los gobernantes, se acerca al Señor y le hace la declaración de lo que él entiende, de lo que él ve. Y le dice Rabí, que significa maestro. Sabemos, entendemos, nos damos cuenta que venís de parte de Dios porque nadie podría hacer estos milagros. Nadie podía convertir el agua en vino. Nadie podía sanar a un hombre paralítico de muchos años. Dice otro de los evangelios que estaban asombrados por la autoridad con la que Jesús enseñaba y que se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que en este reconocimiento de la persona de Jesús se acerca Nicodemo diciéndole, sabemos que has venido de parte de Dios. Sin embargo, Jesús lo trata como alguien que no sabe nada. Es un anciano, es un fariseo, es un conocedor de la Escritura, dice saber quién es Jesús, pero él lo mete en un campo diferente. Y le dice cosas que este hombre experimentado, anciano, conocedor, no comprende. Y le dice, Nicodemo, si quieres ver el reino, si quieres palpar el reino, si quieres experimentar el reino, una cosa tenés que hacer y esta es nacer de nuevo. Medio desconcertado, él le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez? ¿Meterse nuevamente en el vientre de la madre y volver a nacer? ¿O será que éste cree en la reencarnación y hay que venir otra vez por la reencarnación? ¿Cómo es posible todo esto? Entonces Jesús amplía un poco lo que le está diciendo y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Juan habla poco con la terminología reino, 2 o 3 veces en su evangelio, 2 en este pasaje. Habla mucho de la vida eterna, de la vida de Dios. Pero tenemos este desafío, esta declaración, esta expresión espiritual que le dice a las personas que tienen que nacer del agua y que tienen que nacer del Espíritu. Más adelante para los apóstoles estos son los rudimentos de la fe.
el bautismo y la administración del Espíritu Santo. Entonces, yo me planteaba ante esta realidad, los que nos hemos convertido a Cristo, hemos pasado por las aguas del bautismo, nos hemos unido a Él en su muerte y en su resurrección, y al mismo tiempo hemos nacido del Espíritu. Hay una nueva vida que se inicia porque Dios en su soberanía ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y dar el Espíritu Santo para Dios es como dar la vida en la concepción. Cuando hablamos de la vida física, el soplo de Dios, la mano de Dios, la voluntad de Dios en la unión entre un hombre y una mujer en la concepción, Dios pone vida. En el nacimiento espiritual, al convertirnos al Señor a través de la fe, el arrepentimiento y el bautismo, la mano de Dios pone algo que no había, y es vida espiritual. Dice el apóstol Pablo en Romanos, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice a los Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Así que lo que necesitamos entender, abrir el pensamiento y el espíritu hoy, es que a partir del día que nos convertimos, Dios puso algo, y ese algo que antes no había es vida del Espíritu. Todos nosotros que hemos pasado por las aguas del bautismo, tenemos vida del Espíritu. Y si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha pasado por las aguas del bautismo y quiere tener la vida del Espíritu y experimentar el reino de Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Dice Juan, también en el capítulo 1, que Juan capítulo 1, verso 12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y engendrar significa dar vida, ni de voluntad de carne, es decir, por unión humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios, la vida del Espíritu que opera en cada uno de los que estamos acá, es dada por Dios, es engendrada por Dios, está puesta por Dios en tu interior, en tu espíritu, en tu corazón, en tu vida, desde el momento en que te entregaste a Él y te bautizaste. Tal vez no lo entendiste, tal vez no lo pediste, tal vez no lo pensaste, pero es una acción soberana de Dios el poner en nosotros vida espiritual. Amén. Así que lo que nació de la carne es carne y lo que nació del Espíritu es espíritu, y todos nosotros, Dios mediante, hemos nacido o naceremos pronto del Espíritu. Amén. Sí, Señor. Esa es una gran diferencia entre estar en Cristo o estar sin Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando hay una vida, ¿qué se hace con la vida? Se cuida, se alimenta, se protege, se forma. Y así un bebé indefenso empieza a desarrollarse, a hablar, a caminar, a alimentarse solo, a pensar, a decidir.
y a convertirse en un hombre, en una mujer de bien para los 50, 60, 80 o 100 años que le toque vivir. Ahora, ¿qué hay con la vida del Espíritu? Tenemos que ser conscientes que la vida del Espíritu también tiene esta misma secuencia, esta misma evolución, esta misma progresión, esta misma perspectiva. La vida del Espíritu tiene que ser alimentada. La vida del Espíritu tiene que ser cuidada. La vida del Espíritu tiene que ser protegida y desarrollada. Y si algo quiero dejar hoy en tu corazón, además de que sos espíritu porque naciste a la vida del Espíritu, es que algo tenés que hacer con tu vida espiritual de la misma manera o de alguna manera como haces con tu vida natural. Ahí el consejo apostólico nos ayuda a entender, bueno, ¿y qué hacemos con esta vida del Espíritu? ¿Cómo se desarrolla esta vida del Espíritu? ¿Cómo puedo crecer en el Espíritu? ¿Cómo puedo, como en el juego ese que les mencionaba, no retroceder? Y si retrocediste y no estás pensando en las cosas del Espíritu, tal vez tenés que volver a la partida, pero no te mueras, no la dejes morir. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Qué declaración tremenda! Nicodemo sabía mucho, pero hasta ese momento no tenía el Espíritu de Cristo. Era un hombre experimentado y maduro, conocedor de la ley, pero le faltaba algo y Jesús le estaba dando la oportunidad. Nacer de nuevo y tener el Espíritu de Cristo. El mismo capítulo, a partir del verso 12, dice, así que hermanos tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Así que podemos empezar, ya que tenemos esta vida del Espíritu, a pensar en las cosas del Espíritu, a ocuparnos en las cosas del Espíritu. Leer la palabra, dar culto a Dios, orar, servir, amar al prójimo, clamar,
evangelizar. Y en ese ocuparnos de las cosas del Espíritu, de repente algo se va a despertar ahí adentro y vamos a empezar a percibir la guía del Espíritu, que nos dice, esta es la palabra, esta es la persona, este es el momento, por ahí no vayas, anda por acá. Entonces se vuelve viva en nosotros la guía del Espíritu que nos conduce y que nos hace entender que ahora somos hijos de Dios. También dice en el verso 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vida del Espíritu es orar junto con el Espíritu, para que allí donde a mí se me acaban las palabras, o se me acaba lo que tengo que pedir o lo que tengo que hacer, el Espíritu me dirige en oración, en lenguas humanas o en lenguas angelicales, delante de Dios intercediendo, porque Él sabe de que tengo necesidad e intercede conforme a la voluntad de Dios. Esto es vida del Espíritu. Aleluya. Otro aspecto de la vida del Espíritu es ser abierto a lo sobrenatural de Dios. La incredulidad, la falta de fe, apaga esta apertura. Dice, ¿para qué voy a ir si ya escuché todo lo que tengo que escuchar? ¿Para qué voy a orar si Dios no contesta? ¿Para qué vamos a pedir un milagro si eso era del Nuevo Testamento? Pero la palabra nos insta de otra manera, porque en 1 Corintios 12, capítulo 1, dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Hay dones espirituales y no tenemos que ignorarlos. Vida del Espíritu es conocerlos y practicarlos. Insiste en 1 Corintios 14, 1, vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Cada uno de nosotros, buscando del Espíritu, dones espirituales. Porque la obra no es por esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano nace de la carne. Y como esta obra es del Espíritu, ¿qué necesitamos? Capacidades del Espíritu. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu, amén. Busquemos entonces los dones y sobre todo el de profecía. También nos insta la palabra, y ustedes lo pueden buscar luego, andar en el Espíritu, dicen Gálatas, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y luego dice, y este es muy interesante, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu, según el Espíritu. Si naciste del Espíritu, no vivas según la carne. Si naciste del Espíritu, viví según el Espíritu. También el consejo de la palabra, Efesios capítulo 4, capítulo 5, nos insta a no contristar el Espíritu Santo, ni con nuestras acciones, ni con nuestras palabras. El Señor dice que hace morada el Espíritu dentro nuestro. Y el Espíritu empieza a limpiar y a santificar y a gozarse en encontrar una habitación limpia, amable,
según la voluntad de Dios. Pero cuando este hombre nacido del Espíritu, donde el cual el Espíritu hizo habitación, empieza a insultar al gobierno, a ofender a los profesores, a maltratar a la esposa o a los hijos, que son obras de la carne, este espíritu se empieza a contristar. Se empieza a contristar. Y Pablo nos dice que ese no es el camino, que el camino es ser lleno del Espíritu. Dice, no se embriaguen con vino, no se pongan alegres con el vino, mejor sean llenos del Espíritu y eso les va a motivar a cantar, a alabar al Señor, a dar cánticos espirituales, a cantar con himnos, con canciones y a dar gracias a Dios en sus corazones por todo en el nombre de Jesucristo, porque ese espíritu no está contristado, sino que está libre y está produciendo vida del Espíritu. También le escribe Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, mantén vivo el fuego del don del Espíritu que está en ti. Asemeja la presencia del Espíritu a un fuego, algo que no se tiene que acabar, algo que no se tiene que convertir en cenizas, algo que no se tiene que diluir, sino que tiene que mantenerse vivo, porque va a venir la hora del testimonio y el testimonio debe ser con convencimiento y va a venir también la hora de la aflicción. Y el fuego del Espíritu va a hacer que podamos pasar esos trances, ¿no? Así es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versos 6 al 8. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versos 6 al 8. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En Lucas capítulo 11, también el Señor Jesús, esto comentamos en algún momento, dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. No dejemos de pedir el Espíritu y la vida del Espíritu en nosotros. El rey David tuvo un episodio triste, por el cual fue reprendido severamente por el Dios a través del profeta Natán. Y él volcó en uno de sus salmos este sentir de arrepentimiento. Y dice el Salmo 51, versos 9 al 13, no te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores
en tus caminos y así los pecadores se volverán a ti. Una acción más del Espíritu Santo es permanecer en nuestro corazón. El pecado podría hacer volar de nosotros el Espíritu Santo. Y consciente de esto, David clama misericordia y pide: no quites de mí tu Santo Espíritu. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. Perdón, 16. No, 17 y 18. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cumple la tarea de transformarnos. El hombre en su fuerza, en su entendimiento, cada uno de nosotros trata de mejorar, ora por mejorar, se esfuerza por mejorar. A veces lo logramos, a veces fracasamos. Pero Dios, viendo nuestro corazón, si se mantiene activa la vida del Espíritu, el Espíritu produce la transformación a la imagen de Cristo. Sin el Espíritu sería tan imposible como para Nicodemo ver el reino de Dios. Sin el Espíritu no hay transformación de nuestras vidas. Para una reflexión final, quisiera leer 1 Corintios capítulo 2, versos 9 en adelante. Cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las pueden entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Puedo venir? Y ahora quisiera hacer una mirada al espejo, una propuesta honesta de preguntarme, ¿cómo me siento yo frente a todo esto? Si nunca diste el paso de bautizarte
y querés conocer las cosas de Dios, no hay otra manera que dar el paso y recibir el Espíritu Santo para nacer del Espíritu, entender las cosas espirituales y vivir en el Espíritu. Ahora, si ya diste el paso y todo lo que yo te estoy hablando es chino básico, o sea, si te sentís que entendés poco y nada de todo lo que hablamos, estás como en aquel juego de la oca, volviste a la partida. Y si volviste a la partida, humildemente, tenés que agarrar el dado y volver a tirar, aunque salga el 1, y avanzar un casillero. Si no entendemos las cosas del Espíritu, humildemente delante del Señor, vamos a pedirle, Señor, quiero conocerte. Quiero comenzar de nuevo. Quiero vivir de esta manera. Si entendiste a medias, algo has avanzado, bueno, ojalá te pueda motivar para ir alcanzando aquellas cosas que no tenemos, prestando más atención al Espíritu, ocupándonos de las cosas del Espíritu, abriéndonos a la acción de dones del Espíritu. Si hemos pecado, el pecado trae muerte espiritual y el Espíritu vida. Si hemos pecado mientras haya tiempo, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado a Dios, al ofendido, a quien guía nuestra vida espiritual o la acompaña. Y como David clamamos, no te acuerdes de mis pecados, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero también como David, nos apartamos del pecado y nos ocupamos de las cosas, no de la carne, sino del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu. Quieras o no quieras, lo que es carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en Él. Si nacimos del Espíritu, que nuestra vida sea de gozo, sea de entendimiento de las cosas espirituales, sea de caminar en la voluntad de Dios. Amén. Te invito a ponerte de pie. Acá hay varios pastores presentes. Alfredo, Tato, Javier. Si alguno quiere confesar sus pecados, convertir su vida, nacer del Espíritu, lo invitamos a que venga aquí, vamos a orar por él. Si alguno quiere avivar el fuego del Espíritu, si alguno perdió el rumbo, lo invitamos a venir acá. Vamos a orar por cada uno. Así que venga, si alguno tiene esta inquietud de avanzar en la vida del Espíritu, le invito a venir para acá adelante. Vamos a hacer una oración especial. Vamos a pedirle al Señor que avive este fuego. Amén. Aleluya. Dios del cielo, Dios santo, bendito sea tu nombre.
Aleluya. Señor Jesús.